Queridos hermanos, buenos días, los saludo con la paz del Señor. Nuevamente juntos, ¿verdad? Para compartir la palabra de nuestro amado Padre Celestial. ¿Qué oportunidades más grandes nos da el Señor de poder escuchar su palabra, de aprender y de entusiasmarnos para hacer su voluntad? Queridos hermanos, esta mañana va a ser una mañana maravillosa porque el Señor va a hablar a nuestro corazón. Y para eso, querido hermano, yo te invito a que busques un momento de tranquilidad, de paz, y le dediques este tiempo a escuchar la palabra del Señor. Ofréndale este tiempo. Va a ser un tiempo precioso que el Señor va a hablar a cada uno de nosotros. Vamos a aprender y vamos a ser desafiados, como siempre, a caminar en ese camino angosto que el Señor siempre nos ha invitado a caminar, porque sabe que ese es el camino de la bendición. Es angosto, no es tan cómodo, pero hay grandes bendiciones y las promesas se van a cumplir en cada una de nuestras vidas. Amado hermano, amada hermana, yo te invito que dejes de hacer las cosas que estabas haciendo y que le dediques este tiempo a la palabra del Señor. Yo te invito que nos unamos en un mismo espíritu y clamemos al Señor y le agradezcamos por este tiempo. Amado Padre, te damos gracias por este momento, te damos gracias por nuestra vida, te damos gracias por este día que nos regalas. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Ayúdanos, Padre, a solo mirar tu rostro, Señor. A pesar de las circunstancias que estamos viviendo, Señor, tú eres lo principal en nuestras vidas. Tú eres el protagonista en nuestras vidas. Tú eres, Señor, nuestra esperanza. Tú eres, Señor, nuestro objetivo. Y a ti venimos, Padre, para que nos bendigas con tu palabra. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así es, queridos hermanos, gloria y honra a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? La palabra de esta mañana, queridos hermanos, titula Dios te llama. Así es, Dios te llama, hermano. Dios te está llamando, hermana. Queridos hermanos, la anterior semana habíamos compartido la palabra y trataba de un avivamiento espiritual. ¿Te acuerdas? Que si bien lo queremos para toda la iglesia, también dijimos de que este debe empezar de manera individual en cada corazón, en cada uno de nosotros, iniciando con un arrepentimiento profundo, ¿verdad? Llevándonos a cambiar, a ser transformados, a ser reformados por medio de un verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos instaba a hacer compromisos delante de Él y siendo responsables de cumplir cada uno de esos compromisos. Espero, querido hermano, que cada una de esas promesas, cada una de esos compromisos que hemos hecho con nuestro Señor Jesucristo, sigamos manteniendo a la fecha aquella responsabilidad de cumplirlos. Cada una de esas promesas que declaramos delante de Él, ¿verdad? Queridos, debemos tener claro que este avivamiento no podemos experimentarlo, querido, si no hay un verdadero arrepentimiento y si además no buscamos la palabra del Señor con un hambre espiritual, queridos, que podamos tener y alimentarnos de lleno con la sabiduría celestial. No podemos, queridos, vivir un avivamiento si no buscamos la palabra del Señor, si no buscamos conocer al Padre y caminar cada paso en santidad. En santidad, queridos, buscando la más perfecta santidad en nuestro caminar. Entonces, queridos hermanos, experimentaremos el avivamiento que el Señor mismo tiene preparado para nosotros y para nuestra comunidad y para todo el pueblo de Dios. Ahora, lo que el Señor quiere llamar nuestra atención es que en este avivamiento, queridos, debemos escuchar su llamado. Y quiero que vayamos desarrollando esta palabra, queridos, aprendiendo cómo Juan el Bautista vivió su llamado. Querido hermano, querida hermana, Dios te llama. Hoy seguramente es el día en la que Dios te llama. Antes que nada, queridos, debemos darnos cuenta de que ninguno de los grandes patriarcas bíblicos
ni los grandes y pequeños profetas, ni ninguna mujer llamada por Dios a su servicio eran perfectos a los ojos de Dios. Ninguno, querido, era un superhombre, ninguna era una supermujer. Yo creo que Dios puso en la Biblia las historias de hombres como Pablo, como Juan el Bautista, como Pedro, como Elías, como Ruth, como Moisés, etcétera, ¿verdad? Para enseñarnos, queridos, y demostrarnos sus vidas como un ejemplo para la nuestra. Muchos tienden a pensar que esas personas eran de alguna manera superhumanos, que eran perfectos y que tienen muy poco o ninguna similitud con el resto de nosotros, que nosotros no les llegamos a los talones. Sin embargo, querido, este no es el caso. Santiago mismo nos dice sobre Elías que Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Sí, queridos hermanos, Elías, aquel gran profeta, queridos, que tenemos el libro de Elías en la Biblia, tenía las mismas dificultades, las mismas debilidades que nosotros. Pedro, aquel apóstol Pedro, impulsivo, ¿verdad? De tanto carácter, pues cuando fue a ver a Cornelio por orden de Dios, Cornelio se postra, ¿verdad?, delante de él. Se postra delante de él y le rinde homenaje, dice la palabra en Hechos 10:25. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Y Hechos 10:26 dice, pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. ¿Te das cuenta, querido hermano, querida hermana? Pedro, el gran apóstol Pedro, pues le dice a Cornelio, que era romano, ¿verdad? Era un centurión. Le dice, ponte de pie, querido. Ponte de pie porque solo soy un hombre como tú. Y es una forma de decir, las mismas virtudes, debilidades que tú puedas tener, las tengo yo. Así es. Vamos a leer lo que Pedro y Juan, estos dos apóstoles, también hablaron respecto a otras personas cuando sanaron al cojo en la puerta de la iglesia. Dice en Hechos capítulo 3 versos 11 al 13, vamos a leer. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, aquel cojo, pues sanado, se aferraba a Pedro y a Juan. Toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Y nos vamos al verso 16. Por la fe en el nombre de Jesús, Él, ¿quién? Jesús ha restablecido a este hombre, a quien ustedes ven y conocen. Queridos hermanos, aquí Pedro y Juan aclaran a toda la multitud que los miraban como casos especiales, como los milagrosos, les dice, es Jesús quien hace estos milagros. Queridos hermanos, las personas de Dios de las cuales leemos en la Biblia y nos maravillamos por las obras que Dios hizo a través de ellos, de ninguna manera fueron superhumanos, de ninguna manera son superhéroes. Todos ellos fueron sujetos con debilidades como las nuestras. Así es, queridos hermanos. Es decir, Pablo, Pedro, Juan, Moisés, David, entre las mujeres, Esther, Ruth, podríamos nombrar cantidad de nombres bíblicos, queridos hermanos, que no deberían hacernos sentir como si nosotros no valiéramos nada y ellos son las superpersonas. No, queridos hermanos. El Señor llamó a esas personas para un propósito y Dios también nos llama a ti y a mí para su propósito. Somos tan importantes a los ojos de Dios como lo fue Moisés a los ojos de Dios, queridos. Queridos, dice en 2 de Corintios 3, versos 4 al 6, esta es la confianza que delante de Dios tenemos.
Dice Pablo, está escribiendo Pablo porque se refiere a él y a Tito. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. ¿Qué tal esa, queridos hermanos? Queridos, Dios es el que provee nuestra capacidad. Él es el que nos capacita. Él es el que nos prepara, nos hace competentes. Juan, Pedro, Pablo, Elías, Ruth, Esther, el que quieras, queridos, no eran más competentes o mejor preparados que tú y yo. No es necesario ser superhumano, superestudiado, supercompetente para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Es Él el que es súper competente. Es Dios el que es sí súper competente. Es Él el que ciertamente es tan competente con nosotros, así como también lo fue con todos aquellos que decidieron caminar con Dios en el pasado, queridos. Queridos, te tengo que decir una cosa. Dios no escoge a los capacitados. Él capacita a los escogidos. Así es, queridos hermanos, y todos tenemos un llamado, así como toda aquella gente bíblica que la estamos estudiando, los estamos leyendo, todos tenemos un llamado. Pero quiero que nos enfoquemos en Juan el Bautista, queridos hermanos, porque el Señor ha revelado a esta comunidad, a la comunidad cristiana de Jesús, Hijo del Altísimo, nuestro propósito, preparar los caminos del Señor. El ángel que anunció el nacimiento a su padre, al padre de Juan el Bautista, dijo así. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versos 12 al 17. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Queridos hermanos, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que el Señor ya estableció para la vida de Juan el Bautista? Querido, tu hermano, tu hermana, que estás oyendo en este momento, antes de la fundación del mundo, también el Señor te llamó y tiene un propósito para tu vida. Y Dios te llama el día de hoy. Y vamos a leer lo que dijo Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, del verso 9 al 11. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, yo estoy para enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Queridos, entre aquellos nacidos de mujer, ninguno ha sido más grande que él. Juan tenía un llamado para su vida. Él iba a ser el precursor del Señor Jesucristo para preparar el camino delante del Señor. Ese es nuestro propósito general para la comunidad, queridos hermanos. Ese es el gran propósito que el Señor puso para este cuerpo de Cristo. Y Juan tenía una misión que cumplir y estaba ordenado a ella, aún antes de que naciera. Y eso no solo es verdad para él, queridos. Como la Escritura dice, hemos sido predestinados por Dios y cada uno de nosotros ha sido puesto por Él en el cuerpo de Cristo con cierta función. Queridos, ¿tú eres parte del cuerpo de Cristo? Sí, tú eres parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto tienes una función que cumplir. Como la función de Juan era ser el precursor de Cristo y esa función estaba definida por Dios del mismo modo
Del mismo modo, nosotros tenemos una función en el cuerpo, un llamado que Dios ha definido especialmente para cada uno de nosotros. De seguro no estamos en esta tierra por accidente, queridos hermanos, sino que somos bien conocidos, tal vez no solo por los hombres, sino por Dios, por nuestro Padre, ¿verdad? No hay muchas cosas escritas sobre el tiempo antes de que Juan empezara a predicar, queridos hermanos, pero nos tiene que llamar la atención aquí un lugar donde Juan creció. Y vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 80. Dice así: el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto. ¿Dónde vivió, queridos? En el desierto, hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Queridos, el desierto parece ser un lugar especial para el Señor. El desierto parece ser un lugar de grandes bendiciones. Todo el mundo quiere salir del desierto, ¿verdad? Y en el desierto Dios hizo maravillas con muchas personas bíblicas. Queridos, Juan estaba en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel. Y nosotros nos quejamos todo el tiempo de que andamos en el desierto. ¿No será, queridos hermanos, que Dios tiene un propósito de mantenernos en el desierto y nosotros nos hacemos los desentendidos? Queridos, Juan tenía un llamado desde el principio. Tú y yo tenemos un llamado igual que Juan. Y había un tiempo señalado para esa manifestación. Todos nosotros tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Lo tenemos claro esto, ¿verdad? Y es Dios el que lo define. Así como también el cómo se manifestará. En 1 Corintios capítulo 12, verso 18 dice: en realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Querido hermano, querida hermana, yo te tengo que aclarar algo ahora. La palabra aquí nos está diciendo: Dios colocó a cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. ¿Sabes qué quiere decir esto, querido hermano? Quiere decir de que por ahí Dios te colocó para que tú seas la oreja derecha y tú estás queriendo ser el ojo izquierdo. ¿Me entiendes? Por ahí el Señor te colocó para que seas el brazo izquierdo. Y tú no te has enterado hasta este momento que eres el brazo izquierdo. Querido hermano, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Por ahí eres la nariz y tú estás queriendo ser la pierna derecha. Querido, no tienes que buscar un lugar en el cuerpo de Cristo. Dios ya te ha puesto ahí y lo ha hecho así como Él quiso. Él mismo ha diseñado una función para ti. Te ha ordenado para esa función y te ha equipado para llevarla a cabo. Si eres ojo derecho, nunca vas a ser pierna izquierda. ¿Entiendes esto, querido? Tu función es mirar, no caminar ni patear. Gloria a Dios, queridos hermanos. Además, también ha definido cómo y qué harás en tu función. Pastor, ¿y cómo reconozco entonces mi llamado? ¿Cómo sé si soy ojo derecho, ojo izquierdo, nariz, o por ahí soy boca, o por ahí soy oído, o por ahí soy uno de los brazos, una de las piernas, por ahí soy el hígado? ¿Cómo hago, pastor, para conocer mi llamado? Querido, entra en comunión con Dios. Dios te llama hoy. Entra en comunión con Dios. Estamos queriendo vivir un avivamiento, queridos hermanos. Y ese avivamiento significa empezar con un verdadero arrepentimiento. Significa continuar con una relación íntima con Dios, buscándolo conocer en oración y leyendo su palabra. Cumpliendo nuestros compromisos con Él, con responsabilidad. ¿Cómo queremos ser avivados por el Espíritu Santo
si nosotros no hacemos lo que nos hemos comprometido y lo que debemos hacer? Entra en comunión con Dios, querido hermano, querida hermana. Busca tu momento de soledad con Él. Busca tu desierto. Busca escuchar la voz de Dios en la intimidad de tu relación con Él. Prepara tus oídos, querido hermano, querida hermana. Pídele que te lo diga. Por ahí estás creyendo que eres oreja y no eres oreja. Por ahí no sabes qué eres. Afina tu oído, querido hermano, querida hermana. Dios te tiene que decir cuál es tu llamado. El llamado de Juan era preparar el camino para el Señor. Y lo sabía desde el principio. ¿Por qué? Porque vivió en el desierto. Y el Señor ya puso pues esa orden en su vida, así como la ha puesto en la nuestra. Uno se imaginaría que tan pronto como Juan lo supo y pararía todo lo demás y se pondría a predicar. Juan lo hizo solamente después de que la palabra de Dios viniera sobre él. Eso es lo que dice la palabra. Tan pronto la tuvo, se levantó a hacerlo. Escucha lo que dice el Evangelio de Lucas, querido hermano, querida hermana, capítulo 3, versos 1 al 6. Escucha esto, escucha esto. Esto es maravilloso. En el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea, Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite, y Lisanías en Abilene. Querido, no te estoy leyendo por rellenar. Esto es importantísimo, querido. Te están dando el marco político y social donde vivía Juan. Escuchen el verso 2. El sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. Y ahora escucha. En aquel entonces, la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. En ese marco político, social, económico, en aquel entonces, por eso te mencioné quién era el emperador romano, se llamaba Tiberio César, querido. ¿Quién era el que gobernaba Judea porque era una conquista de los romanos? Era Poncio Pilato. ¿Quién era Herodes? Herodes Antipas. Su apellido era Antipas de este Herodes, era el tetrarca en Galilea, era hijo de Herodes el Grande. ¿Y sabes quién fue Herodes el Grande? Herodes el Grande fue el que hizo matar a todos los bebés hasta 2 años de edad, queriendo casarlo a Jesucristo cuando nació. ¿Te das cuenta en qué ámbito se manejaba a Juan el Bautista en este momento? El sumo sacerdote era Anás y Caifás. En aquel entonces, en ese marco político, queridos, de gobierno, la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Queridos, verso 3 dice así: Juan recorría toda la región del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Así está escrito en el libro del profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada, los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas. Y escuchen el verso 6. Y todo mortal verá la salvación de Dios. Aleluya, queridos hermanos. Todo mortal verá la salvación de Dios. ¿Sabes qué, querido hermano? Esto es maravilloso. ¿Por qué me quedé detallando bastante las autoridades, querido? ¿Sabes qué? Te voy a poner el pantallazo actual que vivimos. ¿Sabes qué, querido hermano? Justo hoy, este domingo que estamos compartiendo esta prédica, pues nuestro presidente va a ser Luis Arce Catacora. Así es, militante del MAS. Lo van a nombrar presidente de Bolivia. Choquehuanca como vicepresidente. Y tenemos ahí, dentro del marco político que podríamos distinguir, Maduro de Venezuela y Castro, la familia Castro de Cuba, como asesores intelectuales del socialismo, ¿verdad? Que influyen mucho en Arce y en Choquehuanca. Acaba de ser elegido también Biden, el socialista, como presidente de la nación más poderosa de la tierra. Así es, los Estados Unidos.
Los sacerdotes, queridos, en vez de Anás y Caifás, los tenemos a los amautas que ahora hacen sacrificios de sangre a otros dioses. Queridos, ¿qué te genera toda esta cantidad de autoridades con las cuales tenemos? Tú encuentras mucha diferencia de Tiberio César, Poncio Pilatos. Tal vez, querido hermano, un futuro incierto, lleno de temor. Queridos, ¿qué fue lo que miró Juan? Juan el Bautista dijo: estoy fregado porque Tiberio César es el emperador y aquí estamos bajo ese dominio. Estoy fregado porque Poncio Pilato es el gobernador de esta área. Estoy fregado porque Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, me va a perseguir y más. Queridos, ¿qué miró Juan? ¿Qué miró Juan el Bautista? ¿Qué condiciones políticas también él vivía? ¿Eran distintas a las nuestras? Tal vez peor, queridos, porque allá ordenaban matar sin ninguna misericordia. Aquí creo que podemos protestar todavía un poco. Juan había sido señalado por Dios con una función especial, queridos. Era la de ser el precursor del Señor Jesucristo, preparar el camino del Señor, predicar el evangelio de arrepentimiento. Pudo haber empezado desde el principio y hacer lo que pensó que sería lo mejor para su misión. Pudo haber salido con 1000 ideas de cómo llevar a cabo su misión lo mejor posible, pero no lo hizo, queridos, sino que esperó hasta que tuvo palabra de Dios. ¿Dónde? En el desierto. Tan pronto como la tuvo y sin un segundo pensamiento de que por ahí se me ocurre hacer otras cositas adicionales, o creo que lo que me está diciendo Dios parece que no es lo mejor, sino haré lo que a mí me parece. Queridos, Juan, sin ningún otro pensamiento, empezó a hacer lo que se le había dicho: predicar el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Gloria a Dios, queridos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nos andamos quejando de cuáles son las circunstancias políticas que andamos viviendo, económicas, sociales. Dios nos ha señalado en el cuerpo de Cristo con una cierta función, queridos, definiendo también el qué y cómo lo vamos a hacer. Juan no empezó a predicar sino hasta que la palabra de Dios vino sobre él. Y esto sucedió en el desierto. Los tiempos que no apreciamos para nada, los desiertos, queridos hermanos, pueden ser precisamente los tiempos que Dios usa para nuestro entrenamiento, para prepararnos, para comunicarnos nuestro llamado. Entonces, queridos, cuando la carne y sus acciones se rompen, estaremos listos para hacer no lo que nosotros pensamos que deberíamos hacer, sino lo que Dios nos ha llamado a hacer desde el principio. Querido hermano, querida hermana, Dios te llama desde el principio de tu vida. Búscalo porque Él tiene un plan que decirte para tu vida. Escucha el plan de Dios, el propósito de Dios, tu llamado en el desierto, en ese lugar donde estás solo, en ese lugar donde podrás estar en un ayuno, donde te va a faltar el alimento, donde te va a faltar el agua. Búscalo porque es ahí donde le gusta hablar al Señor. Y una vez lo recibas, querido, debemos caminar y actuar cumpliendo la orden de nuestro Padre. Pero cumpliendo esa orden con humildad. Debemos ser humildes en nuestro llamado. Dice Lucas 3, 7 y 8. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. Generación de víboras, decía Juan. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Escucha, querido hermano, querida hermana. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aun si estas piedras Dios es capaz de darles hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Queridos hermanos, la palabra es muy, muy clara y radical.
Muchos acudían a Juan para que los bautizara. No era Juan el que trataba de atraerlas, no era Juan el que los conquistaba, querido. De seguro no fue muy diplomático, ¿verdad? Cuando los llamó camada de víboras, generación de víboras. Obviamente no trató de complacerlos, sino que habló lo que Dios le dijo que hablara en el volumen que Dios quiso que fuera dicho, queridos. El ministerio de Juan prosperó siguiendo lo que Dios le había señalado que hiciera. Tu ministerio, hermana, hermano, va a prosperar siguiendo lo que Dios te ha señalado que hagas. No lo que te parece que debes hacer, lo que Dios te ha tenido que decir que hagas. Juan el Bautista, queridos, no hizo ningún milagro. Por lo menos no hay ningún registro en la Biblia de un milagro de Juan el Bautista. No hacía publicidad de sí mismo. Mostraba total humildad en su llamado. ¿Y te acuerdas lo que fue llamado por Jesucristo? No hay profeta más grande que haya nacido de una mujer que Juan el Bautista. La gente sabía que habían encontrado un profeta, queridos. La gente sabía, porque Dios lo justificaba. Hay gente que anda por ahí, queridos, ahora en nuestro medio. Hay gente que anda por ahí diciendo: soy maestro, soy profeta, soy apóstol. Juan nunca hizo eso. No hizo una campaña elogiándose a sí mismo como profeta. De hecho, no vas a encontrar en ninguna parte donde él dijo que era profeta. La gente solo lo sabía porque el Señor lo confirmó. Queridos, si Juan viviera hoy, millones habrían venido a él. Sin embargo, Juan no iba detrás de las multitudes. Juan era humilde en su ministerio. Escuchen lo que dice Juan capítulo 1, versos 19 al 23. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. Así es, a mí no me digan que soy el Cristo, porque no lo soy. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo?, le preguntan. Yo soy la voz del que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías, queridos. Juan no trató de tomar para sí mismo todos esos títulos, aunque el título de profeta y Elías eran títulos que le hubieran quedado muy bien. Claro que sí, porque lo era. Pero ese no era el punto. El punto era que estaba haciendo lo que le habían señalado hacer. Él era la voz del que clama en el desierto, y eso era exactamente lo que era. Nuestra preocupación no debería ser la de obtener un título, queridos, un nombre, sino hacer lo que Dios nos ha señalado hacer, cualquier cosa que esto sea, e independientemente del nombre que pueda tener. Si sobre tu vida derramaron una unción de ser diácono, de ser presbítero, de ser evangelista, de ser maestro, de ser pastor, cualquier unción que el Señor ha derramado sobre tu vida, querido, es para que trabajes en su obra con humildad, sin darte títulos, sino que la unción que el Señor ha derramado sobre tu vida, aquella dirección que el Señor por la cual te ha llamado, es para que seas su siervo, el más humilde que le sirve a nuestro Padre Celestial. El Evangelio de Juan capítulo 3 versos 27 y 30, queridos, dice: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, les respondió Juan. Ustedes me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Escuchen, queridos hermanos, porque esto ya lo hemos estudiado. El que tiene a la novia es el novio. Pero el amigo del novio, que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar.
Queridos hermanos, ¿te acuerdas de esto? El amigo del novio. Somos nosotros, tú y yo, los amigos del novio. Los que nos preocupamos por hacer sentir a la novia enamorada de Jesucristo. Pero no la podemos mirar con codicia, no la podemos maltratar porque es la novia del novio. Y nosotros somos amigos del novio. Juan era un hombre como nosotros, queridos, con las mismas debilidades, que tenemos nosotros, queridos hermanos, queridas hermanas. Pero él decidió vivir el avivamiento de su espíritu. Él era determinado, él escuchó su llamado y decidió vivir en santidad. ¿Pudo haber negado su llamado y vivir como los demás? Claro que sí. Habría sido hasta mucho más fácil. Sin embargo, queridos, prefirió obedecer el llamado de Dios. El camino cristiano tiene incomodidades. Vives tiempo donde sabes que podría ser mucho más fácil caminar en otros caminos. Pero el llamado de Dios es al camino angosto. Es la puerta angosta. Y podremos caminar por esos caminos angostos solo cuando nuestra vida esté puesta en el Señor Jesucristo. Como en Hebreos de nuevo dice, la única manera de conocer la carrera espiritual, queridos, es poniendo los ojos en Jesucristo. Así nos dice el libro de Hebreos. Pongan los ojos en Jesucristo. Poniendo los ojos, poniendo nuestra mirada en Jesucristo. No en las cosas que se ven, sino en aquellas que no se ven, en las cosas eternas. Así nos dice también 2 Corintios 4:18. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Querido hermano, querida hermana, ¿qué ves a tu alrededor? Así es, gobernadores humanos, ¿verdad? Situaciones políticas, económicas, humanas. La palabra te dice que no nos fijemos en lo que vemos, sino en lo que no se ve, en lo que es eterno. Querido hermano, querida hermana, Dios te llama. Dios te llama el día de hoy a que vivas con intensidad o a que comiences a vivir con intensidad aquel propósito de avivamiento que estamos iniciando. Pero debemos escuchar el llamado de Dios. Tal vez ya lo hizo, querido hermano, querida hermana. Tal vez ya nos llamó y no le hemos escuchado. Entremos a nuestro desierto. Entremos en silencio y escuchemos la voz de nuestro Padre Celestial. Yo te invito, querido hermano, querida hermana, que cierres tus ojos en este momento. Si deseas, agachas la cabeza. Nos unamos en un solo espíritu, queridos hermanos, y oremos al Señor de esta manera. Padre amado, me postro en tu presencia, Señor, porque quiero afinar mis oídos a tu voz. Quiero, Señor, escuchar tu llamado. Quiero, Padre Celestial, saber cuál es mi función dentro del cuerpo de Cristo. Avísame, Señor, lo quiero saber. Sé que ya lo tienes definido desde antes de la creación del mundo. Pero te pido perdón, Señor. No lo he escuchado hasta ahora. Háblame, Padre Celestial. Háblame y avísame cuál es
mi llamado? ¿Cuál es el propósito que tienes en mi vida? ¿Cuál es mi función dentro del cuerpo de Cristo? Háblame, Señor. Quiero escuchar tu llamado. Estaré atento, Padre amado, a lo que me hables. Gracias, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Amén. Así es, querido hermano, querida hermana. Busca en tu intimidad con el Padre escuchar tu llamado. Ya está definido. Solo debes tener la certeza de escucharlo bien. Querido hermano, querida hermana, Dios te bendiga. Te amo en Cristo. Dios te bendiga con sobreabundancia. Amén. Si llamaras otra vez sería distinto, no como la última vez. Ya no soy el mismo. Si llamaras otra vez, yo te aseguro, mi cansado corazón quiere ser tuyo. Abriría sin dudar a ti la puerta, no te haría yo esperar. No tengo fuerzas. Vuelve a llamar que listo estoy. Vuelve a tocar mi corazón. Ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy. Quiero escuchar tu dulce voz. Ser un secreto entre los dos. La intimidad entre tú